Las proteínas plasmáticas constituyen del 7 al 9% del plasma. Los tres tipos de proteínas son albúminas, globulinas y fibrinógenos. Las albúminas explican la mayor parte, del 60 al 80% de las proteínas plasmáticas, y son las de menor tamaño. Se producen en el hígado y proporcionan la presión osmótica necesaria para llevar agua desde el líquido tisular circundante hacia los capilares. Esta acción se necesita para mantener el volumen y la presión sanguínea. Las globulinas se agrupan en tres subtipos: alfa-globulinas y beta-globulinas, que son las que se van a producir en el hígado y funcionan en el transporte de lípidos y de vitaminas liposolubles. También tenemos las gamma-globulinas, que son anticuerpos producidos por linfocitos, uno de los elementos formes que se encuentran en la sangre y los tejidos linfoides, y funcionan en la inmunidad. El fibrinógeno, que solo explica alrededor del 4% de las proteínas plasmáticas totales, es un importante factor de la coagulación producido por el hígado. Durante el proceso de la formación del coágulo, que se describe más adelante en esta sección, el fibrinógeno se convierte en hebras insolubles de fibrina. Así, el líquido que proviene de la sangre coagulada, llamada suero, no contiene fibrinógeno, pero lo demás es idéntico al plasma. Las proteínas plasmáticas pueden clasificarse en dos grupos: las que incluyen la albúmina, que son sintetizadas en el hígado, y las inmunoglobulinas, que están producidas por las células plasmáticas de la médula ósea. Albúmina. Además de sus funciones como proteína de reserva en la depleción nutricional y como regulador osmótico, la albúmina es una proteína de transporte importante. La albúmina, la proteína plasmática predominante, no presenta una actividad enzimática u hormonal conocida. Constituye aproximadamente el 50% de las proteínas que se encuentran en el plasma humano y es una de las proteínas plasmáticas más pequeñas y, dada su naturaleza altamente polar, se disuelve fácilmente en el agua. La concentración es de 35 a 45 gramos entre litro, con un peso molecular de 66 kilodaltons, un pH de 7.4 y es un anión con 20 cargas negativas por molécula. La tasa de síntesis de albúmina, de 14 a 15 gramos sobre día, depende del estado nutricional, especialmente del grado de deficiencia de aminoácidos. La vida media de la albúmina es de unos 20 días y la degradación parece ocurrir por pinocitosis en todos los tejidos. Es importante señalar que, a pesar de que las concentraciones de albúminas reflejan el estado nutricional a largo plazo, en los pacientes hospitalizados, los cambios a corto plazo en la concentración de albúmina plasmática suelen tener su origen en la hiperhidratación. La albúmina es la principal proteína plasmática responsable del transporte de ácidos grasos hidrófobos, bilirrubina y fármacos. La albúmina muestra una capacidad única para solubilizar en fase acuosa un amplio intervalo de Además de la unión sustancias de que ácidos incluyen ácidos grasos, la grasos de albúmina cadena tiene un papel larga, importante a la esteroles y unión de varios la bilirrubina componentes no conjugada, sintéticos. consiguiéndose así no solo un transporte hidrosoluble desde el sistema reticuloendotelial al hígado, sino también temporalmente no tóxico. En presencia de concentraciones excesivamente altas de bilirrubina no conjugada, la capacidad de la unión de la albúmina se excede en niños y esto puede contribuir al desarrollo de Kernicterus. Las inmunoglobulinas son proteínas producidas en respuesta a sustancias extrañas. El sistema inmunitario puede conceptualizarse como dos entidades independientes, cada una funcionando con células linfoides distintas, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B son derivados del timo y son los encargados de supervisar la inmunoregulación y función inmunitaria en las células. Y los linfocitos B son los que sintetizan y segregan anticuerpos inmunoglobulinas. Estos anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunitario que tienen una especificidad definida para partículas extrañas, llamados inmunógenos, que serán los encargados de estimular su síntesis. Sin embargo, no todas las sustancias extrañas que entran al organismo pueden provocar esta respuesta, solo los llamados inmunógenos, mientras que en cualquier sustancia que puedan unirse a un anticuerpo se denomina antígeno.
Las inmunoglobulinas son un grupo diverso de moléculas que reaccionan y reconocen a un amplio intervalo de estructuras antígenas específicas, epítopos, y que dan lugar a una serie de afectuosos resultados en la eliminación final del antígeno presentado. Algunas inmunoglobulinas tienen funciones efectoras adicionales, por ejemplo la IgG, que interviene en la activación del complemento. Estructuras de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas tienen en común una estructura en forma de Y, que contienen dos unidades idénticas denominadas cadenas pesadas H y dos unidades idénticas más pequeñas denominadas cadenas ligeras L. La naturaleza de la cadena H va a ser la que determine la clase de inmunoglobulina, por ejemplo IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Estas caracterizadas por cadenas pesadas como G, A, M, D y E respectivamente. Las cadenas L son solamente de dos tipos, K y L, y los dos pueden encontrarse en cualquiera de las clases de inmunoglobulinas, aunque obviamente no en la misma molécula. Cada cadena polipeptídica de la inmunoglobulina se va a caracterizar por una serie de regiones globulares que tienen una homología considerable en su secuencia y que, en términos de evolución, probablemente derivan de una duplicación de protogenes. El dominio N-terminal, tanto de las cadenas H como de las cadenas L, contiene una región de una secuencia de aminoácidos variable. La región 5 juntas, estas regiones determinan la especificidad antígena, tanto de las cadenas H como las L. Son necesarias para una actividad de anticuerpos completa, ya que en las regiones UV se hallan físicamente yuxtapuestas en las cadenas L y las cadenas H, formando un bolsillo funcional en el que el epítopo encaja perfectamente. Es la región del reconocimiento del anticuerpo. La inmunoglobulina G es la inmunoglobulina más frecuente que protege los espacios hísticos y cruza libremente la placenta. La Ig, con un peso molecular total de 160 kilodaltons, consta de una subunidad básica de 2H2L unida por un número variable de puentes de sulfuro. Las cadenas Hg tienen varias diferencias antigénicas y estructurales, permitiendo la clasificación de las Ig en un número de subclases de acuerdo al tipo de cadena H presente. Sin embargo, las diferencias funcionales entre las subclases son menores. La Ig circula a altas concentraciones en el plasma, representando el 75% de las inmunoglobulinas presentes en los adultos. Tiene una vida media de 22 días. Está presente en todos los líquidos extracelulares y parece eliminar pequeñas proteínas antigénicas solubles mediante agregación y aumento de fagocitosis por el sistema reticuloendotelial. Desde las 18 a 20 semanas de gestación, la IgG es transportada activamente a través de la placenta y proporciona inmunidad humoral al feto y al neonato antes de la maduración del sistema inmunitario. La inmunoglobulina A se encuentra de forma abundante en las secreciones y constituye una barrera antiséptica que protege las superficies mucosas. La IgA tiene una cadena H similar a la cadena G de la Ig y a las cadenas A poseen 18 aminoácidos más en el extremo C-terminal. La secuencia extra de péptidos permite la unión de una junta o cadena J. Este glucopéptido ácido corto de 129 residuos sintetizado por las células plasmáticas permite la dimerización de la IgA secretora. La IgA se encuentra con frecuencia en asociación no covalente con un componente denominado secretor, un polipéptido de 71 kilodaltons muy glucosilado sintetizado por células mucosas y capaz de proteger la IgA contra la digestión protolítica. Inmunoglobulina A representa el 7 a 15% de las inmunoglobulinas del plasma y tiene una vida media de 6 días. Se encuentra especialmente en forma dimerizada, en secreciones de la parótida, bronquios e intestino. Es el componente principal del calostro, la primera leche de las glándulas mamarias maternas después del parto. La IgA parece funcionar como la primera barrera inmunitaria contra la invasión patógena de las membranas mucosas. Puede promover la fagocitosis, causar desgranulación eosinofílica y activar el complemento a través de la denominada vía alternativa.
La inmunoglobulina M está confinada al espacio intravascular y ayuda a eliminar los antígenos circulantes y los microorganismos. Las inmunoglobulinas pertenecientes a esta clase final principal son polivalentes, con un alto peso molecular. La inmunoglobulina M tiene una forma básica similar a la de la inmunoglobulina A, teniendo el dominio extra en la cadena H que permite la unión por la cadena J, y así es capaz de polimerización. La inmunoglobulina M circula normalmente como un pentámero, con un peso molecular de 971 kilodaltons, unidos por puentes de sulfuro y la cadena J. La IgM representa del 5 al 10% de las inmunoglobulinas plasmáticas y tiene una vida media de 5 días. Con su naturaleza polimérica y su alto peso molecular, la mayoría de la IgM se encuentra confinada en el espacio intravascular, aunque puede encontrarse menores cantidades en secreciones, normalmente asociadas con el componente secretor. Es el primer anticuerpo que se sintetiza tras un ataque antigénico. Inmunoglobulina D. La IgD es el receptor antigénico de superficie de los linfocitos B. La IgD difiere de la estructura estándar de las inmunoglobulinas principalmente por el elevado contenido en hidratos de carbono de numerosas unidades de oligosacáridos, lo que causa un alto peso molecular. Las cadenas D se caracterizan por tener solo un enlace disulfuro, así como una larga región bisagra especialmente susceptible a la proteólisis. La IgD representa menos del 0.5% de las inmunoglobulinas plasmáticas circulantes y su función sigue siendo poco conocida. No obstante, como componente de la superficie de la célula B madura, probablemente desempeña cierto cometido en la respuesta a los antígenos. Los casos de deficiencia aislada de IgD son infrecuentes y no parecen asociarse a una patología obvia. La IgE se encuentra solo en cantidades ínfimas y actúa en la fijación del antígeno y favoreciendo la liberación de aminas vasoactivas de los mastocitos. Inmunoglobulina E. La IgE tiene una estructura unitaria similar a la IgM y posee unas cadenas pesadas epsilon formadas por 5 dominios en lugar de 4, aunque no se asocia a la cadena J ni presenta polimerización. La cadena H ampliada explica el elevado peso molecular de la IgE de unos 200 kilodaltons. La IgE presenta una alta afinidad por los lugares de fijación en los mastocitos y los basófilos. La fijación del antígeno en la región Fab2 causa el entrecruzamiento del receptor de alta afinidad, la granulación de la célula y la liberación de aminas vasoactivas. Mediante este mecanismo, la IgE participa en gran medida en los procesos de alergia-atopia e interviene en la inmunidad antiparasitaria. Inmunoglobulinas monoclonales. Las inmunoglobulinas monoclonales son el producto de una célula B y proceden de las transformaciones benignas o malignas de las células B. Las inmunoglobulinas monoclonales son el resultado de la proliferación de un clon celular B único que produce por tanto anticuerpos idénticos. Normalmente estas son las moléculas estructuralmente normales, pero algunas veces pueden estar fragmentadas o truncadas. La identidad física absoluta de las inmunoglobulinas monoclonales conduce a una banda única en la electroforesis relevada mediante tinción proteica como una banda única y densa de la región G, la banda paraproteica. Las inmunoglobulinas monoclonales están asociadas con diversas patologías malignas como el mieloma y la macroglobulinemia de Waldenström, y también con transformaciones más benignas que normalmente se denominan gamapatías monoclonales de significado incierto. Proteínas séricas encontradas en cada fracción. 1. Albumina. Transporta numerosas sustancias, aminoácidos, ácidos grasos, enzimas, drogas, hormonas tiroideas y productos tóxicos. También es responsable del control del equilibrio de líquidos entre los compartimentos intravasculares y extravasculares del organismo. Mantiene la presión coloidosmática del plasma. La presión osmótica del plasma es la suma de dos presiones, la oncótica y la hidrostática, que es la presión del agua. Aumento en deshidratación
disminución, enfermedad renal, enfermedad hepática, infección crónica, neoplasias, hemorragias, inanición y desnutrición. 2. Alfa-1 antitripsina. Neutraliza las enzimas proteolíticas tripsinas derivadas de los leucocitos del pulmón, páncreas y otros órganos. Y plasmina. Aumenta en reacciones inflamatorias y disminución en enfermedades pulmonares, efisema. 3. Alfa-1 lipoproteínas. Transporta el colesterol y vitaminas liposolubles. Aumento. Hiperlipidemia. Disminución. Enfermedades hepáticas. 4. Alfa-1 glicoproteína. Compuestos formados por proteínas y polisacáridos que se encuentran en tejidos y secreciones mucosas. Cumplen gran variedad de funciones. 5. Protombina. Conocida como el factor 2, es requerido para la vía de coagulación sanguínea, donde se convierte en trombina por el factor 5, disminución en enfermedades hepáticas. 6. Alfa-2 macroglobulina. Inhibe proteasas como la tripsina, plasmina y las calicreínas. Aumento. Síndrome nefrótico. Efisema. Diabetes. Síndrome de Down. Embarazo. Disminución. Artritis reumatoidea. Mieloma. 7. Aptoglobulina. Proteína fijadora de la hemoglobina. Los complejos aptoglobulina-hemoglobina conservan los depósitos de hierro del organismo para su reutilización. Aumento. Inflamación. Neoplasias. Infarto al miocardio. Enfermedades de Hopkins. Disminución. Enfermedades hepáticas. Anemia hemolítica y megaloblástica. 8. Ceruloplasmina. Proteína sérica fijadora del cobre. El cobre libre es tóxico. Disminución. Enfermedad de Wilson. Enfermedad congénita donde no se produce ceruloplasmina. Aumento. Embarazo. Anticonceptivos orales. 9. Inmunoglobulinas. Se le conoce hasta el presente 5 clases. IgC, IgA, IgM, IgD, IgE. Aumento. Hipergamaglobulinemia, enfermedades hepáticas, infecciones crónicas, lupus sistémico, mieloma múltiple, linfoma. Disminución, edad avanzada, leucemia linfocítica crónica, enfermedades de cadenas livianas, gamaglobulinemias, hipogamaglobulinemia. 10. Preambulimia. Glicoproteína sintetizada en el hígado, que ejerce poca influencia sobre el patrón normal de electroforesis debido a su baja concentración. Tiene una vida media corta, 2 días. Esto la hace un indicador sensible de algunos cambios que afectan su síntesis y catabolismo. Es la transportadora aproximadamente de 1/3 de la hormona tiroidea activada. Su concentración normal es de 17 a 42 miligramos sobre decilitro.